¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Catherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. El día de hoy les cuento que vengo con unboxing de nuevos perfumes árabes. Esta vez la diferencia es que son casas que no había mostrado. He comprado algunos perfumes de casas totalmente desconocidas para mí. Y bueno, el día de hoy voy a partir por una casa que no sé si ustedes la conocen, pero se llama Nila, ahí se la voy a colocar. Y de la casa de Nila, que también es de los Emiratos Árabes, compré 3 perfumes. Bueno, uno de ellos es este, que se llama Choco La Pasión. Choco La Pasión. Así que vamos a abrirlo y vamos a ver sus notas y qué me parece. Viene aquí con una tarjetita y con algo, acá dice Fragrance Notes. Mira, acá viene con estas cositas adentro. Primera vez que veo un perfume que venga con algo así. Aquí está el símbolo de Nila. Y si nosotros giramos esto, dice ahí las notas del perfume. Mi duda es por qué viene en una bolsita. ¿O será otro perfume? A ver, veamos. Ah, ok, sí. Te trae una muestra de otro perfume que se llama Fraîche Tuberosa, me imagino. Tuberose. Fraîche Tuberose. Entonces tú lo abres y puedes conocer esta fragancia. La vamos a dejar ahí pendiente. Y también nos trae aquí un catálogo donde aparecen, ahí se puede ver, toda la colección de Nila, que son bastantes perfumes. Yo, de verdad, primera vez que había escuchado de esta casa y me llamaron mucho la atención. Bueno, obviamente el Choco La Pasión me llamó la atención por el nombre y porque obviamente pensé que tenía chocolate. Bueno, vamos a sacarlo de aquí para que conozcamos su botella. Así es la presentación. Me recordó al perfume de Dolce & Gabbana de Only One. La presentación. Y bueno, voy a contarles sus notas. Nos dice la página oficial de Nila que tiene como notas de salida frutos rojos, rosa y naranja. En su corazón caramelo, plum, que es ciruela, y magnolias. Y en su base pachulí, vainilla y musk o almizcle. Así que bueno, vamos a probarla. A ver si es más o menos lo que yo me imaginé. Voy a poner un poquito para atrás. ¡Uy, qué rico! A ver, espérate. Me recordó a The Only One. No sé si le será una inspiración en este perfume, pero siento ese toque achocolatado, floral, atalcado, dulce, que huele a chocolate, pero dentro de lo gourmand, pero no un gourmand explícito. O sea, huele a chocolate, pero acompañado de flores. En este caso nos dice que tiene magnolia y también nos dice que tiene ciruela, rosa. Y sí, las puedo percibir. Puedo percibir que es un perfume de flores, que se siente la rosa, que puedo sentir el chocolate. Es limpio, con este toque almizclado obviamente de base. Frutos rojos, sí, también puede ser, se sienten, pachulí y vainilla. Obviamente sí, la vainilla. Entonces, pero me recordó a The Only One. El color de la botella, la forma, se parece bastante. Hace pocos días estuve usando The Only One y tengo fresquita en mi memoria la sensación aromática de ese perfume. Voy a compararlos. Acá no lo tengo como para traerlos y mostrárselo, pero lo voy a estar probando. Pero se parece demasiado a la botella y, como te digo, el aroma es súper similar, por lo menos lo que es en el aire. No me lo voy a aplicar en piel porque tengo que abrir bastantes, entonces la idea es ir de a poquito. Ya, entonces ese es el primero. Me gustó. De intensidad de salida te diría alta y moderada. Femenino, totalmente femenino.
con estilo totalmente diseñador. Esto no huele oriental, huele un poquito especiado, pero dentro de lo que podría ser un perfume natural de diseñador y no necesariamente un perfume árabe. Así que está rico. Bueno, el segundo de la casa de Nilá es uno que me da la impresión que es masculino. Aquí en su página, sí, aparece con unas figuras aquí como dice. No, dice que es unisex, pero la presentación del perfume es bastante masculina. Así que vamos a verlo. Viene en esta presentación así y su nombre es Amber Al-Sahab. Esta es su cajita, todo viene sellado. Amber Al-Sahab. Estos perfumes les cuento que son bastante económicos. Creo que ninguno de los tres que les voy a mostrar superaron los $20, por debajo de los $20, que en Chile serían menos, entre 10.000 y 20.000 pesos chilenos. Ya, esta es la presentación, es bien bonita, es, como les decía, de cartón redondo y se abre hacia arriba. También trae lo mismo, por lo que estoy viendo, trae el librito, el catálogo de Nilá y nos trae una fragancia para conocer, que en este caso sería Oud Mania. Qué interesante, porque el oud me encanta. Y Oud Mania debe ser bastante interesante. Ahí salen sus notas: cardamomo, artemisa, nuez moscada, cedro, ámbar, un montón de notas. Así que voy a estarlo probando también. Y bueno, esta es la hermosa presentación de este perfume. La vamos a sacar. Les voy a contar cuáles son sus notas según la página de Nilá. Les cuento que esto no está en Fragrántica. No está en Fragrántica. Así que lo tuve que buscar directamente de su página oficial. Nos dice Nilá que Amber Al-Sahab tiene notas de salida, azafrán y rosa. En su corazón tenemos notas amaderadas y ámbar, y en su base tenemos vainilla y praliné. Así que veamos qué tan masculino o femenino es. Miren qué linda la tapa. Tiene como una curvita ahí abajo. Ahí, está bien bonita. Se siente bastante pesada la botella, bastante linda. Yo, como les digo, no aplico los perfumes en general en papel, solo a veces, pero me he dado cuenta que los árabes se sienten mucho mejor en el aire que en el papel. De repente voy a sacar uno que otro por si me queda alguna duda, pero a ver, probemos así. Ay, este es oriental. ¡Oh, qué rico! Me picó la nariz, especiado, cálido, dulce. Se siente el azafrán. Se siente también aroma dulce, debe ser el praliné que le está dando este aroma dulce. Y la rosa. También me recuerda a otro perfume. Es el estilo, pero no estoy segura si es exacto a ese perfume, pero tiene el estilo del Oud Bouquet. No sé si lo copia o no, pero se parece bastante. A ver, veamos. En un papelito, probemos cómo se siente. Pero claramente en el aire es dulce, carameloso, de rosa con azafrán, cremoso, avainillado. Te podría decir que a pesar que tiene este toque oriental, no lo siento pesado en las especias. Está como bien balanceado, por lo menos lo que se siente como primera impresión. Fíjense que los perfumes árabes en general las primeras impresiones a veces son un poco fuertes, ¿ah? Y estos dos han tenido salidas bastante equilibradas, te diría yo, y bastante como homogéneas sus notas, ¿ah? No los noto como ruidosos, molestos, con notas punzantes que te puedan hacer sentir mal. Veamos. Acá. Ay, sí, me recuerda mucho a Oud Bouquet o la línea de Lancôme, del L'Autre Oud, del Oud Ambrosie, como ese tipo de la Maison de Lancôme, como ese tipo de perfumes. También me recuerda a algunos de, puede ser de Mancera. Se percibe mucho mejor en el aire que en el papel, pero claramente aquí hay rosa, avainillada, dulce con azafrán.
para mí serían como las notas predominantes. Se siente un poquito polvosito, atalcado. Si me preguntas femenino o masculino, yo te diría totalmente unisex para las personas que utilizan perfumería tipo nicho o perfumería, conocen ya perfumes más que son unisex y les gusta ese perfil unisex. Este perfume está en el medio. Podría usar un hombre o una mujer. Está riquísimo. Como te digo, las notas las siento bastante bien conjugadas. Para hacer la primera atomización, bastante bueno. Y bueno, vamos con el tercero de la casa de Nila. Me gustó el nombre. Yo supongo que se pronuncia así, pero Nila me gustó. Y es, como les decía, de los Emiratos Árabes, es árabe. Este último se llama Cristala Beauté. Cristala Beauté. Y es también, no, este es de mujeres. Y bueno, todos son de 100 ml. El que hablamos recién, el Al Sahab, yo pensé que era masculino, pero es unisex. Y es perfectamente unisex. Qué agradable el aroma. Está acá con aroma a caramelo maderoso, con vainilla. Es como que se mezcló el Chocolate Pasión con el otro y quedó un aroma pero exquisito, ¿no? Exquisito. Y bueno, este, como les decía, es como más femenino. ¿Saben qué es tan bonito estos perfumes como...? O sea, no quiero apresurarme, pero son bonitos como regalo. No son caros y son bonitas presentaciones, pero sí voy a estar experimentando, probándolos en piel para ver si son o no como para regalo o como para comprar a ciegas. Para mi gusto personal son totalmente inofensivos. O sea, quizá el Sahab, este es un poquito ya más... También trae una muestra y este es de Vetiver Paradiso. Me tocaron 3 muestras diferentes, así que una suerte enorme. También los voy a estar probando. Y la fragancia es... ¡Qué linda! Es así. Miren qué bonito. Un degradé de un color burdeo, rosa oscuro, fucsia, hacia un color translúcido, bajando en un degradé bien bonito. La tapa es plástica, tiene aquí también plateado. Obviamente las botellas para el precio que tienen estos perfumes, que son de los más económicos que he encontrado de los árabes últimamente, están bien bonitas, ¿eh? Bien pesaditas. No, yo creo que quedarías como rey con un regalo así. Ahora, como te digo, por la presentación, pero hay que ver, probarlo para contarte si realmente estos perfiles son seguros de regalar o de comprar a ciegas. Ya, lo vamos a aplicar. Antes de eso les voy a contar las notas, no se las dije tampoco, bueno, obviamente no está en Fragrantica. Bueno, nos dicen en su página que tiene como notas de salida bergamota y naranja, en su corazón rosa y jazmín, y en su fondo ámbar más y vainilla. Muy femenino. Ay, qué rico, a ver. Es más suave de salida que los otros dos. Esto me recordó así inmediatamente al estilo de perfume de La vida es bella de Lancôme. Totalmente. Tiene esa cosa atractiva que tiene la vida es bella, esa dulzura, esas flores. Creo que obviamente tiene más notas de las que dice en la página, pero se siente claramente aquí la parte de la rosa, jazmín, la vainilla. Y claramente sí se parece. A ver, vamos a aplicarlo en un papelito. Si cambiará. Bueno, en realidad, como les digo, los papelitos no capturan tan bien. Pero este es totalmente femenino, totalmente femenino. Sí, se parece bastante. Te diría que es La vida es bella como menos hostigante, pero obviamente esto está recién abierto, hay que macerarlo, pero como primera impresión de los 3 es el menos potente de salida.
menos potente, pero muy femenino, floral, pero con un dulzor y una cremosidad. Y se siente también la nota de ámbar. Así que, bueno, bonita fragancia. Las tres creo deben inspirarse en otras fragancias porque me recordaron inmediatamente. Como les decía, el primero me recordó totalmente a The One, y aparte que The Only One, y se parece muchísimo. Vamos a compararlos, los voy a estar comparando y les cuento porque la verdad que The Only One me encanta, me fascina. El otro día lo estoy utilizando a pesar que aquí es verano, pero a veces me quedo un poco corta en lo que es duración. Podríamos ver si funciona un poquito más este. Y como les digo, bonitas presentaciones, están muy bonitas. Bueno, pero esas son mis primeras impresiones, no son perfumes que te pueda decir, oh, son totalmente innovadores, diferentes, no. Yo creo que son inspiraciones tal cual. Ahora hay que averiguar si esas inspiraciones, compararlos brazo a brazo. No tengo los perfumes a los que les dije que se parece aquí, pero los voy a buscar, los voy a comparar, voy a darles tiempo de macerar estos perfumes y ahí les voy a contar qué tal. Cuéntenme ustedes en los comentarios si los tienen, qué les parecen, si han experimentado, si conocían la casa de Nilá, porque la verdad que yo jamás he visto un video, jamás he visto un video de esta casa, así que quedé totalmente asombrada, ¿ya? Voy a seguir abriendo otros perfumitos, pero vienen en otros videos. No los voy a hacer de una sola vez. Más entretenido y lanzándoles de a poquito el contenido. Así que bueno, les mando un beso, les mando un abrazo. Cuídense y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.